vamos a ver los genes supresores de tumores. Estos van a codificar productos que van a ejercer un control sobre la división celular. Este va a ser un control negativo, también va a ejercer un control negativo sobre el crecimiento celular y sobre la estabilidad genómica, y también va a regular la muerte celular programada. Cuando estos pierden su función, va a dar lugar a una proliferación celular descontrolada o una desregularización o de la apoptosis o muerte celular programada. Entonces, la actividad oncogénica se necesita que ambos alelos estén mutados. Si en un alelo se produce la mutación germinal, para que ocurra su inactivación es necesario que en el otro alelo se produzca la mutación somática adquirida a lo largo de la vida, y esto va a ocasionar una completa pérdida de función y presumiblemente un crecimiento celular no regulado. Va a haber dos tipos de genes supresores de tumores, que son los tipo guardianes. Estos van a actuar directamente sobre el ciclo celular, y los genes de supresión tumoral tipo cuidadores o de mantenimiento. Estos van a estar encargados de la reparación de los daños al DNA y del mantenimiento de la integridad genómica. Y esta es una tabla donde se clasifican los principales genes supresores de tumores y se dividen en guardianes, que principalmente tenemos el gen RB1, que va a regular, como vimos, directamente sobre el ciclo celular de G1 a S, y cuando está mutado va a ocasionar retinoblastoma. Otro guardián que es muy conocido y en muchas neoplasias está mutado es P53. Y el gen NF1, que regula la proliferación celular, y cuando está mutado va a ocasionar neuroblastoma. También dentro de los de mantenimiento tenemos el BRCA1 y BRCA2, que estos van a estar involucrados en la reparación del DNA, y cuando van a estar mutados ocasionan cáncer de mama familiar. Y el APC, el MLH, MSH2 y MSH6. El APC va a regular a la beta-catenina, y este va a estar asociado al cáncer colorectal, y va a regular la proliferación celular. Cuando APC está mutado ocasiona polipomatosis adenomatosa familiar, que es un tipo de cáncer colorectal. MLH, MSH2 y MSH6 van a estar involucrados en el sistema de reparación de vanos apareamientos, y cuando están mutados ocasionan cáncer de colon hereditario no asociado a poliposis. Y ahora vamos a ver arreglos cromosómicos en la leucemia amiloide crónica y en el linfoma de Burkitt. En la leucemia de amiloide crónica va a haber una translocación cromosómica entre los cromosomas 9 y 22, específicamente en el brazo corto, la región 34, y en el brazo corto en la región 11, y esta va a ser específica y recíproca entre los brazos largos de los cromosomas 9 y 22. Y esto va a dar como origen el cromosoma Filadelfia. Y la translocación va a desplazar el protooncogen ABL, que este ABL va a ser una tirosina sinasa desde su posición normal en el cromosoma 9Q hasta el gen BCR, que va a estar en el cromosoma 22Q, y este BCR pues va a tener una función desconocida. Y en esta imagen se ve cómo tenemos el cromosoma 9 normal con ABL, que esta es la tirosina sinasa, y el cromosoma 22 normal con su gen BCR.
el gen ABL va a sufrir una translocación al cromosoma 22 y se va a fusionar con el BCR y nos va a dar el cromosoma Filadelfia. Y bueno, la yuxtaposición o el que se junten estos dos genes permite la síntesis de una proteína que es más larga que la proteína ABL normal y tiene una mayor actividad de tirosina sinasa. Y las dos proteínas que va a dar este gen o este cromosoma Filadelfia van a ser P210 y P185. Y el incremento de la actividad de tirosina sinasa de la nueva proteína codificada por el gen híbrido va a ser el evento primario que ocasione la leucemia amiloide crónica. Y las proteínas van a ser P210, que va a estar en el 95% de las leucemias amiloides crónicas y en el 20% de los pacientes con leucemia linfoblástica aguda, y P185, que se observa en los pacientes con leucemia linfoblástica aguda Filadelfia positiva. Estas dos proteínas van a tener una hiperactividad de tirosina sinasa, lo que va a originar activación de vías de transducción de señal que van a ser esenciales para la transformación maligna. Entonces, esta actividad aumentada de la tirosina sinasa van a ocasionar alteraciones en los mecanismos de regulación del ciclo celular, apoptosis, migración y adhesión celular de células leucémicas. Ahora, el linfoma de Burkitt es un linfoma de células B que afecta principalmente la mandíbula y esta va a ser más frecuente en África ecuatorial. Este va a ser producto de una translocación del protogen MYC desde su posición cromosómica normal en el cromosoma 8 hasta una posición distal al locus de la cadena pesada de la inmunoglobulina G en el cromosoma 14. Y esa translocación va a ser aparentemente equilibrada. Y en esta imagen se ve, aquí está el oncogen MYC en su posición normal en el cromosoma 8, va a sufrir una translocación hasta el cromosoma 14 y esto va a dar un aumento de la proteína MYC, del protooncogen MYC. Y aquí tenemos el oncogen ABL en su posición normal en el cromosoma 9 y el BCR en su posición normal en el cromosoma 22, y va el oncogen ABL que tiene una acción de tirosina sinasa, va a translocarse hasta el cromosoma 22 y va a dar el gen híbrido ABL-BCR que va a actuar como tirosina sinasa. Y por último vamos a ver la ataxia telangiectasia. Va a ser una enfermedad autosómica recesiva multisistémica causada por mutaciones en el gen de la ataxia telangiectasia mutada, que está localizado en el locus 11 Q2223, y esta va a dar lugar a deficiencias en la expresión de la proteína telangiectasia, de la proteína de la ataxia telangiectasia. Y estas van a ser algunas de las características que va a tener la ataxia. ¿Y qué vamos a ver en la clínica? Neurodegeneración con marcha atáxica progresiva, disartria, retardo mental, apraxia ocular, telangiectasias como vemos en la imagen, en los ojos, pabellón auricular, en la boca y en las rodillas. Y también va a haber una inmunodeficiencia, lo que va a predisponer a infecciones frecuentes. El siguiente tema es retinoblastoma. El retinoblastoma es un prototipo de una enfermedad por una mutación en un gen supresor tumoral. Este tumor es maligno y es infrecuente y se presenta en uno de cada 20.000 recién nacidos. Se origina en la retina de los lactantes
y el diagnóstico obliga a la enucleación del ojo. El 40% tiene origen hereditario y heredan un alelo mutante en un locus del retinoblastoma RB1. Existe una mutación somática en una célula de la retina que da lugar a la pérdida de la función del alelo normal restante, y este va a iniciar el desarrollo del tumor. La aparición de un tumor en ambos ojos es muy frecuente. El número elevado de retinoblastos primordiales y su rápida proliferación hacen muy probable que suceda una mutación. Es por esto que la aparición del tumor en ambos ojos es frecuente. Solamente cuando existe esta rápida proliferación. El 60% de los casos de retinoblastoma es de carácter esporádico. Esto quiere decir que no es hereditario, y aquí ambos alelos de RB1 de una única célula de la retina han sido inactivados de manera independiente. Debido a que esta aparición de los dos eventos es infrecuente, generalmente solo hay un único tumor clonal, y el retinoblastoma solo se va a presentar en un solo ojo. Aquí tenemos una imagen donde estamos viendo la comparación de la forma esporádica y la mendeliana de la aparición del tumor. Como vemos, en la mendeliana vamos a ver cómo es la heredable. Vamos a tener una mutación en la línea germinal y aparte una mutación somática, lo que nos va a dar lugar a tumores múltiples, bilaterales y de inicio temprano. Y en la esporádica, donde tenemos el gen normal, pero aparte hay una mutación somática, aquí vamos a ver que van a ser solo tumores únicos, unilaterales, de inicio tardío. Ahora vamos a ver qué es lo que se entiende por pérdida de la heterocigosidad, y esto involucra mucho el tema de retinoblastoma que acabamos de ver ahorita, puesto que se ha hecho descubrimientos donde al analizar los alelos que se observan en el tejido tumoral de un retinoblastoma, los niños que son heterocigotos en los loci que son cercanos al retinoblastoma 1, al RB1, que es un gen, tienen tumores que contienen alelos correspondientes a solamente uno de sus dos cromosomas 13 homólogos, lo que reveló una pérdida de la heterocigosidad en la región del gen, que eso se le conoce como LOH, que sería la pérdida de la heterocigosidad. Entonces, en estos casos familiares, los marcadores del cromosoma 13 eran heredados de los progenitores afectados, y la pérdida de la heterocigosidad representaba solamente el segundo evento en el alelo que restaba. La pérdida de la heterocigosidad puede ser por deleción intersticial o por una recombinación mitótica o la no disyunción. Esta pérdida de la heterocigosidad es un mecanismo mutacional que es muy habitual que se altere en los heterocigotos, y la función del alelo RB1 normalmente restante es el que va a estar alterado. El gen RB está en el cromosoma 13 en la banda 13q14, y si se alteran los genes que están adyacentes a al RB1, pueden existir alteraciones dismórficas, otras alteraciones aparte del retinoblastoma. Los lactantes que pueden sobrevivir al retinoblastoma tienen hasta 400 veces de padecer 400 veces más de padecer algún tipo de cáncer a lo largo de su vida. Y los cánceres que pueden ser más frecuentes en ellos puede ser un osteosarcoma, un fibrosarcoma o un melanoma. Aquí tenemos una imagen donde se ve igual el carácter esporádico y el hereditario, en donde el esporádico vemos que la afectación es menor al hereditario, porque en el esporádico solamente, por ejemplo, aquí se está afectando un solo ojo, y en el hereditario se pueden afectar dos ojos, y aparte se agregan otras alteraciones como puede ser un osteosarcoma. Aquí vemos la imagen. El siguiente tema es ataxia telangiectasia.
La ataxia telangiectasia es una enfermedad multisistémica que puede ser causada por mutaciones de un gen de la ataxia telangiectasia mutado. A este se le llama ATM y está localizado en el locus 11, Q22-23. Este puede dar lugar a deficiencias en la expresión de la proteína de la ataxia telangiectasia mutada, que también se llama ATM. Aquí vamos a ver que también se le conoce como síndrome de Lewy-Body y es una enfermedad autosómica recesiva. Está caracterizada por que tenemos anomalías neurológicas, inmunológicas, endocrinológicas, hepáticas y cutáneas. Y puede afectar a uno de 40,000 o también puede ir hasta uno de cada 100,000 personas. El complejo clínico de esta enfermedad que predomina en esta enfermedad va a ser la ataxia cerebelosa progresiva, las telangiectasias oculocutáneas, enfermedades sinopulmonares crónicas y una elevada incidencia de neoplasias, que están asociadas con una inmunodeficiencia combinada. Bueno, hoy vamos a revisar la hipótesis de Knudson. La hipótesis de Knudson es una hipótesis que establece que el cáncer es el resultado de las mutaciones acumuladas del ADN. Está formulada por Alfred G. Knudson en 1971. Esta condujo indirectamente a la identificación de los genes supresores de tumores. Realizó análisis en casos de retinoblastoma, que es una enfermedad autosómica dominante, en donde existía un tumor en retina de ambos ojos como base hereditaria predisponente. La familia afecta por forma hereditaria de retinoblastoma produce un primer evento, que es el primer hit en la línea germinal. Se inactiva uno de los alelos del gen de predisposición, que es RB1, y el otro alelo permanecerá activo, donde producirá una disminución del 50% en la cantidad de proteína activa. Entonces, Knudson propuso que debe producirse la pérdida del segundo alelo de RB1, que es un segundo hit en un tejido somático. Aunque la transmisión de la predisposición a desarrollar un tumor es dominante, es decir, basta un alelo, el desarrollo del tumor en sí mismo es recesivo. Se necesitan dos alelos mutados para producir el tumor. Por lo tanto, se van a considerar dos formas de retinoblastoma, una forma bilateral y una forma unilateral. La forma bilateral es en la que aparecen tumores independientes en los dos ojos, es familiar, tiene una probabilidad 6 veces mayor de desarrollar otros tipos de cáncer durante su vida, por ejemplo el osteosarcoma. Y en las formas familiares todos los tejidos somáticos presentan un alelo mutado, por lo que necesitan una segunda mutación para provocar la pérdida de la función, mientras que la forma unilateral solo hacen falta 2 eventos en cada tejido, que ocurre con menor frecuencia. La pérdida de los alelos puede ocurrir por una pérdida del cromosoma completo o una pérdida del cromosoma normal y duplicación del cromosoma con el gen mutado, además de la adquisición de una mutación independiente en el segundo gen alelo del gen. El gen RB1 va a estar localizado en el cromosoma 13. Como predecía la hipótesis de Knudson, al analizar los retinoblastomas utilizando cDNA como sonda en Otter Bloods, se observó que los tumores en los que el ARN mensajero está ausente y en otros de tamaño normal. Algunos con tamaño normal, pero van a tener la secuencia del mismo, con presencia de mutaciones puntuales que afectaban la función de la proteína. Entonces, posteriormente, en estudios similares, condujeron al descubrimiento de otros genes responsables de síndromes cancerosos familiares, sugiriendo así que la hipótesis de Knudson se puede aplicar a muchos genes supresores de tumores. Entonces, podemos definir que la carcinogénesis depende de 2 tipos de genes, que en conjunto representan una proporción muy pequeña del conjunto del genoma. Estos genes van a participar en la regulación del ciclo vital de la célula y el conjunto de sucesos que definen cuando una célula debe crecer y proliferar. Entonces, estos genes reguladores van a realizar 2 tipos de funciones.
La primera, que es activar los procesos dirigidos hacia el crecimiento y la proliferación. A estos se les conocen como proto-oncogenes. Favorecen la formación de cáncer, mientras que van a contribuir a la formación tumoral cuando sufren mutaciones que los activan de forma permanente o constitutiva. Esta va a tener un efecto dominante. Y la otra función va a ser inhibir dichos procesos. A estos se les conocen como genes supresores de tumores, que intervienen en el proceso tumoral si sufren mutaciones que los inactivan. Estos van a tener un efecto recesivo. Ahora veremos las generalidades de cáncer de mama. Por definición, es la proliferación acelerada e incontrolada de células del epitelio glandular. Son células que han aumentado enormemente su capacidad de duplicación. Las células del cáncer de mama pueden diseminarse a través de la sangre o de los vasos linfáticos y llegar a otras partes del cuerpo para formar metástasis. La epidemiología nos dice que en México ocupa el primer lugar en neoplasias malignas en mujeres. Hay un incremento global aproximadamente de 1.5% anual en la incidencia. El grupo de edad más afectado se encuentra entre los 40 y los 59 años de edad. Y la mortalidad por cáncer de mama ha incrementado en 10.9%. Sobre el abordaje diagnóstico, en etapas iniciales se van a presentar de manera subclínica, ya que es detectable únicamente por estudios de imagen. En menor proporción es clínica, por un tumor no doloroso que en 30% se asocia con adenomegalias axilares. El resto de los tumores avanzados va a ser en un 70%, que va a incluir cambios cutáneos como edema, ulceración, afectación de ganglios supra e infraclaviculares o homolaterales. Los genes cuidadores en los síndromes de cáncer autosómico dominante, en este caso cáncer mamario familiar debido a mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. Esta es una enfermedad frecuente que muestra un factor genético. El 20% de los casos tiene un componente genético significativo. El riesgo de cáncer de mama en una mujer aumenta 3 veces si tiene un familiar en primer grado de afectación y aumenta 10 veces el riesgo si tiene más de un familiar. Solo hay una pequeña proporción de casos que parecen ser debidos a predisposiciones mendelianas hereditarias dominantes. El cáncer mamario familiar va a tener rasgos característicos que se van a compartir, como múltiples individuos, edad temprana, que sea bilateral o que tengan otros tumores. Lo anterior dio lugar al descubrimiento de mutaciones en 2 genes que incrementan la susceptibilidad de cáncer de mama, que es el BRCA en 17q21 y BRCA2 en 13q12. Estos genes BRCA1 y BRCA2, las mutaciones en ellos explican la mitad de los cáncer de mama familiar que se asocian al riesgo de cáncer de ovario y BRCA2 al cáncer de mama masculino. Sus productos son proteínas nucleares contenidas en un complejo multiproteico, el cual ha sido implicado en las fragmentaciones del DNA bicatenario. Las mutaciones de BRCA y BRCA2 muestran a menudo pérdida del alelo normal. La penetrancia de las mutaciones de BRCA1 y BRCA2. Aquí las mujeres heterocigotos para las mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2 presentaban a los 70 años un riesgo de cáncer de mama superior al 80%. Esto se evaluó por el cálculo de riesgo de aparición de CA de mama en mujeres evaluadas, algunas con familiares que habían presentado cáncer de mama. Esto quiere decir que las mutaciones en ese par de genes presentaban una elevada penetrancia en las portadoras, mientras que las mujeres evaluadas en la población general, que solamente son portadoras de BRCA1 y BRCA2, resultaron estimaciones inferiores de un 40 a 60% a los 70 años. Ahora la anemia de Fanconi. Por definición, es un síndrome de fragilidad cromosómica autosómica que se caracteriza por presentar malformaciones congénitas diversas y en diferentes órganos en 70% de los casos. Se va a manifestar en niños a través de la anemia y episodios frecuentes de infección y hemorragias persistentes y severas. La causa es la desaparición progresiva de las células sanguíneas por un fallo en la médula ósea. Es el grupo de anemia anaplásica más frecuente, con una prevalencia mayor en hombres con una relación de 3:1, y el diagnóstico se realiza principalmente a los 8 años. Los genes cuidadores en los síndromes de inestabilidad cromosómica autosómica recesiva, en este caso anemia de Fanconi,
es un síndrome multiétnico autosómico recesivo. Para que se padezca es necesario que ninguna de las dos copias del gen sea funcional. Si tan solo una de ellas no es funcional, el paciente será solo portador de la enfermedad, pero no la padecerá. Si hay dos portadores que tienen descendencia, 50% será portadora por tener una de las dos copias afectadas. El 25% poseerá ambas copias funcionales y el otro 25% las copias no funcionales, que esto es igual a tener la enfermedad. Como podemos ver aquí, hay una tabla de los grupos de complementación y genes implicados en la anemia de Fanconi, junto con su región cromosómica. Van a existir 8 genes distintos involucrados en esta enfermedad, principalmente el FANC. El A es el más abundante y representa el 66%, mientras que el C solo es de los pacientes judíos. La función de estos genes en la anemia de Fanconi aún no se conoce con exactitud. Varias proteínas Fanconi A, C, E, F y G se ensamblan en un complejo nuclear que se requiere para la activación de la proteína FANC-D2, que interviene en la reparación del DNA, en la homeostasis de factores de crecimiento y en la apoptosis. La proteína FANC-B y FANC-D1 no se requieren para la activación del complejo Fanconi. La ausencia de estas subunidades proteicas producirá una pérdida en el complejo nuclear Fanconi y la degradación del resto de subunidades, dando origen a la enfermedad.